tardes a todos, hermanos. Bienvenidos a Vida Abundante del Sur, esta es su casa. Que la gloria sea siempre para el Señor. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes hoy un mensaje del Señor. Y quisiera que vayamos, por favor, de una vez a Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. La meditación de hoy le he puesto como título Pocos. Pocos. Y leemos ahí en Mateo, versículos 13 y 14 del capítulo 7, donde dice: entren por la puerta estrecha. Entren por la puerta estrecha. Si vemos, esa frase está dada en un modo imperativo, o sea, es una orden. No se nos está diciendo que si queremos, sino que se nos está diciendo que entremos por esa puerta, por la estrecha. Y se nos explica, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos son los que entran por la puerta ancha. Muchos son los que van por el camino ancho y espacioso, pero lastimosamente ese camino nos lleva a la perdición. El versículo 14 nos dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Son pocos, no muchos. Por el contrario, dice que son muchos los que pasan por la puerta ancha, muchos los que van por el camino ancho y espacioso. Pero nos están dejando saber, el Señor nos está dejando saber que ese camino conduce a la perdición. Busquen la puerta estrecha. Es una orden y es un consejo, porque ella es la que lleva a la vida. Y pocos, otra vez digo, pocos son los que la hallan. Después de leer este pasaje, yo siento, hermanos, como un aguijón en el pecho. Ustedes saben que las abejas, cuando pican, ellas pican entre el aguijón, y cuando ellas se desprenden, dejan una parte de su abdomen aún bombeando toxinas en el cuerpo de lo que hayan picado. Y eso es lo que duele. A nosotros no nos mata ese veneno de la abeja, pero duele. Cuando yo leo este pasaje, me imagino una abeja del tamaño de un dinosaurio que se me pone encima y me pica en el pecho y me deja allí esa bomba echando toxina y me dice: ¿eres uno de esos pocos? Yo seriamente, y creo que todo cristiano deberíamos compartir este deseo, seriamente yo quiero, cuando me vaya de esta tierra, pasar la eternidad con el Señor. No quiero jugármela. Mi esperanza, mi anhelo, mi sueño es que cuando yo me vaya, cuando el Señor me llame, pueda estar yo con Él para el resto de la eternidad. Aquí estamos viviendo un pedacito de esa eternidad apenas. Esto, la vida, es un pedacito. Ya nosotros fuimos creados, ya Dios nos dio un propósito, nos dio la vida, y estamos comenzando en un pedacito de esa eternidad. Pero lo que sigue es lo que es de verdad. Y eso, el resto, después de este paso, después de cruzar esa puerta a la que nosotros conocemos como la muerte, es donde viene la vida verdadera o la muerte verdadera. Eso en función de lo que nosotros hayamos decidido en esta tierra. Yo me pregunto, y quisiera que usted se preguntara, perdón si lo confronto, pero quisiera que nos preguntáramos: ¿soy yo uno de esos pocos? O más bien soy uno de los muchos que van por la puerta ancha, por el camino espacioso. Y quizá alguien me pueda decir: pero hermano, ¿dónde está su fe?
¿Usted no se acuerda lo que dice Juan 1:12? Que a todo aquel que cree en Él, hablando de Jesús, a todo aquel que le recibe, Él ya le da la potestad de ser llamado un hijo de Dios. Entonces, ¿por qué usted, hermano, está pensando en que si es o no es? Y yo le digo, quizá a esa persona, pues ¿sabe qué? Usted tiene razón en lo que dice, porque la Biblia dice eso en ese pasaje, Juan 1:12. Y yo creo que le recibí y creo que he puesto mi confianza en Él. Suena muy fácil, suena muy bonito, es cierto. De verdad creo haber creído en Él, pero es que no se trata solo de las palabras. Es que no se trata nada más de decir que sí, que yo creí, que ya lo recibí y que ya entonces soy un hijo de Dios. No se trata solo de eso. Ahí mismo en el capítulo 7, versículos 21 al 23, dice, así que por sus frutos los conocerán. Mis palabras pueden decir muchas cosas de mi persona. Yo puedo decir muchas cosas de mí mismo. Pero lo que habla de lo que en realidad soy son mis frutos. Capítulo 7 de Mateo, versículo 21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos. Más bien, pocos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y aquí hay una clave, porque venir a la iglesia no es solo hacer la voluntad del Padre. Portarme bien no es solo hacer la voluntad del Padre. A veces le decimos a Dios en oración, Señor, estoy buscando que hagas tu voluntad en mí, pero las opciones son A, B o C. No te pases de ahí. Romanos nos dice que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, pero nosotros limitamos a Dios a que su voluntad tiene que ser solo A, B o C. Si no, Dios, no me sirve. Si no, entonces yo creo que no es tu voluntad. Y las opciones las he puesto yo. Hacer la voluntad del Padre significa moverse, caminar en obediencia a Dios. Y puede significar también hacer lo que no nos gusta. Puede significar ir en el camino opuesto al que nosotros habíamos pensado, al que nosotros habíamos trazado, porque fue la voluntad de Dios, porque fue el mandato de Dios. Versículo 22, allí mismo en el capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, y subrayo aquel día. Hermanos, ese día ya tiene fecha y ya tiene hora. Por eso Jesús dice, en aquel día. Él no está diciendo, es que algún día, o tal vez, Él está diciendo en aquel día que ya está determinado por el Padre. Ni usted ni yo lo conocemos, pero el Padre lo conoce. Y en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Estas personas en aquel día están frente al Señor, cara a cara. De los que aquí tenemos hijos y les hemos dicho en algún momento, hey, antes de irte a acostar, lávate los dientes. Y dice, ya papi, ya me los lavé. ¿Estás seguro? ¿Ya te los lavaste? Y uno detecta cuando sí se los lavó o no se los lavó. Pero ya te los lavaste, ¿estás seguro? ¿Estás segura? Sí, ya me los lavé. Cuando estemos delante de Jesús en aquel día,
no le vamos a meter 5 con hueco. No le vamos a meter, como dicen, gato por liebre. Él conoce todas las cosas. Pero me llama la atención que estas personas que están delante de Él, déjeme imaginar un poquito ese momento. Están delante del Señor y el Señor conoce sus corazones y les dice que no todo el que le diga Señor, Señor va a entrar. Y ellos le dicen así como que sacando un poco de pecho y le dicen, Señor, un momento, aquí debe haber un error. ¿Me estás hablando que yo no voy a entrar? Déjame decirte, en tu nombre he profetizado. En tu nombre. En tu nombre, Señor, yo he echado fuera demonios. ¿Estás viendo? Yo creo que te confundiste. Y en tu nombre he hecho muchos milagros. 3 cosas que no sé cuántos de nosotros hacemos o hemos hecho. Y son solo 3 cosas. Si hablamos de profetizar en el nombre del Señor, hoy en día, en muchos lugares, esto es algo que se ha tomado muy a la ligera. Tanto al punto que por allí anda, no sé, un cuento, una historia un tanto chistosa, que yo no la escuché, la he escuchado muchas veces de otras personas, pero no sé si es cierta. Hay iglesias o lugares donde así dice el Señor, y viene la palabra de Dios, la profecía de parte de Dios. Y no digo que esté malo, pero la Biblia habla de que cuando se habla de parte de Dios, eso se tiene que cumplir. Y si no se cumple, dice, a ese ni siquiera teman, no le pongan atención. Cuando es palabra de Dios, dada profecía de Dios, eso se tiene que cumplir. Pero la historia de la que he escuchado varias veces es aquella que dice un diciembre, ¡ho, ho, ho! Así dice el Señor, feliz Navidad. ¿De verdad? Entonces yo me pregunto, ¿cuál Señor fue ese? ¿El Señor del cielo o el Señor que en el gorrito rojo con una bombita aquí blanca? ¿Cuál Señor? No sé si será cierta, la he escuchado. Pero ¿cuántos de nosotros de verdad hemos profetizado de parte de Dios una palabra que Dios nos ha dado? No levantemos la mano, no levantemos la mano. Pero estas personas frente a Él le dicen, yo he profetizado en tu nombre. Viene algo más. Le dicen, Señor, pero yo en tu nombre he echado fuera demonios. Yo creo que nosotros tenemos, gracias a Dios, una iglesia muy, muy santa. Porque en lo que yo tengo de estar acá, nunca he visto que por allá entre una persona así, con esa cara de monstruo y que viene enojado y que se le salga la espuma por la boca y que alguien que parte del liderazgo o alguna persona haya tenido que brincar sobre esa persona y tener, te reprendo en el nombre de Jesús, sal. Yo no he visto eso aquí. Y tampoco, no es que no se haya visto porque está prohibido. No, si aquí se presentara alguien así, habría que hacerlo. Pero yo no lo he visto. Pero esta gente le dice, yo en tu nombre he echado fuera demonios. Pero no acaba ahí. Hay otra cosa más. Recuerdo, antes de pasar al siguiente punto, algo que me pasó una vez. Estaba yo en otra iglesia y con un grupo de hermanos hicimos una visita. Y en medio de la visita llega una persona allí que no conozco y dice, a 3 casas de aquí hay una mujer que está endemoniada. Y dije yo, ajá, sí, hay una mujer, ustedes son de la iglesia, ¿verdad? Yo le digo, sí, a 3 casas de aquí hay una mujer endemoniada. Y entonces las personas que me acompañaban me vuelven a ver y como que, ¿y qué? Usted es el líder, ¿qué va a hacer?
Y entonces digo, yo pensé, yo soy el líder. No me lo dijeron, pero yo lo pensé. Yo soy el líder, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir. Tengo que ir a ver qué pasa. Y me voy y le digo, vamos, envalentonado voy y entro a la casa y encuentro a la mujer así con una cara de... Y le doy la mano y me da la mano y me la aprieta y me la aprieta y me la queda así, era como un pulso, pero y yo me siento y le sostengo la mano y la estoy viendo a los ojos y la mujer empieza... Y se calmó y yo me calmé también. Yo también me calmé. Y entonces, ¿cómo se llama usted? Y ya me dijo cómo se llamaba y todo el asunto. Y salí de ahí con ropa. Gloria a Dios. Salí con ropa, salí vestido. ¿Puedo decir que eché un demonio? No, eso no cuenta porque se calmó solito. Entonces, ni siquiera por ese lado. Pero ellos dicen algo más. Y en tu nombre hemos hecho milagros. Esta gente le debate a Jesús cara a cara y le dice, hemos hecho milagros. Yo, una de las cosas que anhelo y le he pedido al Señor, de verdad, es que ojalá me diera ese don de sanidad. Poder llegar a los enfermos y orar y que de verdad se sanen, se levanten, que sucedan milagros. Y bueno, hasta el momento yo oro por la gente, pero no suceden esas cosas como uno quisiera verlas. Lo anhelo, lo quiero, pero aún no sucede de la forma que quizá yo esperaría. Estas gentes le decían, en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Son tres cosas con los que ellos, quizá la palabra correcta no sea confrontar, pero se atreven como a reclamarle a Dios. El versículo 23 dice, entonces les diré claramente. O sea, si no me entendieron, ahora se los voy a decir claramente. A ustedes jamás los conocí. No sé quiénes son. Es más, apártense de mí, hacedores de maldad. Pero yo me pongo a ver que profetizaban, que echaban fuera demonios y que además hacían muchos milagros. Vean, hermanos, yo a eso no le llego. ¿Me dan permiso de preguntarles algo? ¿Y ustedes qué? ¿Le llegamos por lo menos a eso? Para que nos digan, sí, venga para acá, vea, aquel que está de 2.400.834 en la fila, pásenlo por aquí, yo sé quién es, déjenlo que pase. A él sí lo conozco, a él sí. A ella también, la que estaba por allá en la 17.894.312. También que pase, a esa la conozco. Es una pregunta que yo tengo que hacerme y que siento la necesidad de compartir con ustedes. Porque ese día va a llegar. Y puede ser que nosotros en la iglesia nos sintamos muy cómodos con el hecho de nada más venir, con asistir, pero no es suficiente. No soy quien para decir quién sí y quién no, pero este pasaje me habla de pocos, de poquitos, no de muchos. Y yo quiero estar en esos pocos. Y yo quiero que esta reflexión hoy le haga a usted querer, ansiar, anhelar estar en esos pocos. Tal vez entonces alguien me puede decir, pero hermano, recuerde por favor que la salvación es por fe y no por obras. Entonces quizá lo que usted está diciendo, eso de por lo menos echar fuera demonios y profetizar, y esas son obras, eso, yo soy salvo por fe.
O sea, no me venga a incomodar porque yo me siento bien como estoy. Y es cierto, la Biblia dice que somos salvos por fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero los fariseos en el tiempo de Jesús pensaban que por ser descendientes de Abraham ellos ya tenían el cielo ganado. Nada más por eso. Eran estudiosos de la ley, enseñaban también, pero Jesús les mueve el piso a estas personas que se sienten tan seguras de sí. Mateo capítulo 3, por favor, versículos del 7 al 9. Dice Jesús: pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban donde él estaba bautizando, les advirtió. Y les advierte de una forma que muchos en este momento rechazarían y dirían que si Jesús estuviera aquí parado y lo dijera, dirían: ese no puede ser Jesús. Porque dirían: Jesús tendría más tacto, Jesús sería más suave, Jesús no sería tan brusco, Jesús no sería. Pero Jesús le dice a los fariseos y saduceos: camada de víboras, puño de culebras, montón de serpientes. ¡Oh! Jesús diciendo eso. Sí, Jesús diciendo eso. Y les pregunta: ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? ¿Quién les dijo? ¿Ah? ¿Quién les dijo? Ustedes deben producir frutos que demuestren arrepentimiento. Frutos. Debemos dar frutos. Se debe ver en nosotros que ha habido un arrepentimiento. No es el simple hecho de que un día me pidieron o me preguntaron que si yo quería aceptar al Señor y levanté la mano. Y no es nada más de que si vine aquí al frente y oraron por mí. No es nada más que entonces desde aquel momento yo asisto a la iglesia y me llamo cristiano. No es suficiente. En nosotros, en cada uno, no en el padre de familia, no en la mamá, no solo en los hijos, en cada uno de nosotros tiene que haber frutos de arrepentimiento. Si no, seremos parecidos a eso, a una camada de víboras. No piensen, les dice Jesús, que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre. Ojo, mi padre es Abraham. Y Jesús les dice: porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Y hermanos, con mucho respeto pregunto yo: ¿cuánto de ese fariseísmo puede haber hoy en nuestra iglesia? ¿Cuánto de ese fariseísmo puede haber en nosotros mismos hoy? Que solo pensamos que porque venimos a la iglesia, que porque usamos cierto tipo de vocabulario pseudo cristiano, entonces estamos bien. Hermanito, bendiciones. Siervo de Dios, que la gracia del Señor se derrame sobre ti. Palabras que usamos, pero que son solo palabras. Me pregunto, ¿cuánto de eso habrá hoy? ¿Y será eso suficiente? Usar ese vocabulario para que entonces Dios de verdad me conozca, para que en aquel día recuerde que ese día ya está marcado y va a llegar, no se va a esfumar. Ese día ya está, para que en aquel día me reconozcan por mi nombre, que me digan: hola, yo te conozco, sí puedes entrar. ¿Será suficiente? Quizá alguien diga: hermano, le tengo una pregunta. Yo hago un poco más que eso. Yo me sé este versículo de Juan que dice, ¿cómo era? Juan 3:66 era. El que dice ese de que Dios nos ama.
Ah, ¿cuál versículo, hermano? El que Dios nos ama, el que Dios nos ama. Sí, sí, ese yo me lo sé. Pero no solo ese, yo me sé también el Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Vio, hermano, ¿cuánto sé? Ve que yo estudio la Biblia, hermano. Ajá. ¿Y qué más? Sí, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero no solo eso, vea que yo no solo sé Biblia, sino que yo, bueno, voy a ser sincero, cuando puedo ofrendo, cuando puedo. Es más, un día de estos me rajé, viera que eché un billete de 2,000 ahí en las bolsitas, viera, de verdad que me sentí bien ese día. Eso, el diezmo, pues, es que eso es como muy evangélico y yo eso no lo hago, pero, y les digo una cosa, hermanos, no es asunto de plata. En esta iglesia no perseguimos a la gente por la plata. La semana pasada nos enseñaron de darle lo mejor al Señor y lo mejor es lo mejor. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de disposición del corazón. Porque a veces podemos, pero no queremos. No se trata del cuánto, se trata del corazón. Y si este hermano o hermana me preguntara, ¿y usted cree que ya con lo que yo sé de Biblia y con lo que he hecho últimamente, usted cree que entonces yo sí pueda entrar al reino de los cielos? Yo le diría, no sé. Yo no sé. Porque nuestro Dios es tan grande en gracia y misericordia que Él hace lo que Él quiere. Y no soy quien para encasillar ni juzgar a nadie. En la cruz tenemos esa escena de misericordia. Jesús allí clavado, un ladrón a la izquierda y otro a la derecha. Y uno de ellos les dice, bueno, si es que eres el Hijo de Dios, entonces ¿qué? ¿Cómo es el asunto? Perdón por lo tico, no dice eso. Y el otro entonces increpa al primero y le dice, aún en esta situación no tienes temor de Dios. Y le pide perdón al Señor. Y el Señor ahí en ese momento, sin haber ido a la iglesia, sin leer la Biblia, sin haber dado, diezmado u ofrendado, le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que el Señor es soberano. Y Él sabe a quién le dice sí y sabe a quién le dice no. La gracia del Señor es grande. Hay otro pasaje en Mateo 20, versículos del 1 al 16. Son varios versículos, entonces yo les voy a contar más o menos la historia. Quizá usted ya la conozca, pero quizá nos acompañen hoy personas nuevas que no conocen la historia. Es la parábola de los viñadores. El Señor, el dueño de la viña, sale temprano y busca obreros que trabajen en su viña, en su plantación de uvas. Y temprano en la mañana consigue un grupo de personas y les dice, ¿quieren ir a trabajar? Vayan y yo les voy a pagar un jornal, el sueldo de un día. Y ellos se van. Como a las 9 de la mañana vuelve a salir el señor de la viña, el dueño, y encuentra a otro grupo de personas. Y les dice, váyanse a trabajar a mi viñedo y yo les pagaré lo justo. Sucede lo mismo a las 12 del día, sucede lo mismo a las 3 de la tarde, sucede lo mismo a las 5 de la tarde y se van a trabajar. A las 6 de la tarde, el dueño de la viña llama al capataz y les dice, ven, vamos a pagarles a todos. Al que entró a las 5 de la tarde se le paga día completo. Al que entra a las 3, día completo. Al que entra a las 12 y a las 9, día completo. Y los que estaban desde temprano dicen, seguramente a nosotros nos van a dar un reconocimiento especial, porque estamos desde más temprano. Hemos llevado todo el día la carga del sol y del trabajo. Y cuando les pagan día completo.
igual que a todos. Y ellos se molestan y reclaman. Le reclaman al Señor y Él les responde y les dice, pero ¿qué es lo que pasa con ustedes? En esto no hay injusticia. Yo les dije que les iba a pagar el salario de un día y eso es lo que les estoy entregando. ¿Por qué tienen ustedes envidia? ¿Acaso no puedo ser yo generoso porque quiero ser generoso? Ninguno de nosotros puede reclamarle a Dios por qué fulanito sí entró y por qué yo no entré. Porque a él sí lo conoció y a mí me desconoció. Dios en su gracia se permite tomar esas decisiones. Y en el versículo 16 dice, así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. En la nueva versión internacional de la Biblia, ese versículo 16 no tiene una parte B. En la Reina Valera y en otras versiones sí la tiene. Y yo quisiera leerla para ustedes. Dice, versículo 16, así que los últimos serán primeros y los primeros serán los últimos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Otra vez dice que muchos son los llamados, pocos serán los escogidos. Y aquí está hablando de obreros que trabajaron en su viña. Está hablando de personas que sirven, al que Él ha contratado y les ha asignado un trabajo. Y aún así dice, pocos de estos serán escogidos, aunque muchos sean llamados. Hoy en día nosotros vemos, hermanos, vemos guerras, vemos rumores de guerras, vemos tornados, huracanes, vemos pestes, terremotos, inundaciones, tsunamis. Ahora vemos de todo. Jesús en Mateo 24, capítulo 24 y 25, a esto le llama principio de dolores. ¿Para qué? ¿Para que nos asustemos? No, para alertarnos de que el fin se acerca, para que estemos preparados, para que busquemos la puerta estrecha, para que nos demos cuenta de que si vamos por el camino ancho y espacioso, vamos mal. Principio de dolores, una alerta, para que estemos preparados. A algunas personas, o quizá a muchas, no sé, no les gusta que se hable de estas cosas. Prefieren que hablemos del amor, que hablemos de la abundancia, que hablemos de la prosperidad. Pero estos tiempos nos llaman a prepararnos, a estar alertas, no estar viendo cómo cambiamos el carro, que no es que sea malo, perdón, no es que sea malo, pero es cuestión de prioridades. A veces estamos tan enfocados en algunas cosas que descuidamos las cosas de Dios. A veces estamos tan convencidos de que ya Dios tiene un lugar marcado en el cielo, y en el registro de la propiedad del cielo ya ese lugar tiene nombre y apellido y es mío, ya yo lo tengo allá. Entonces no necesito hacer nada más, hacer lo mínimo, dar lo poco, no dar lo mejor, porque Dios nos ha provisto y nos ha capacitado para dar lo mejor, y eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? La salvación, reitero, es por fe, no por obras. Y tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Pero me causa algo de confusión cómo muchos de nosotros quizás estamos distraídos, absortos en otras cosas, cuando en realidad deberíamos poner toda nuestra atención en buscar la puerta estrecha. Estamos distraídos por las modas, el trabajo nos consume, el prestigio, el renombre, los títulos.
quizá con nuestra mirada puesta en las cosas del mundo. Yo por mucho tiempo no comprendí ese pasaje donde Jesús le hablaba a sus discípulos y le habló a Pedro y él hablaba de que iba a morir. Y entonces Pedro llama a Jesús y le dice: Jesús, pero eso de que vas a morir y todo lo que vas a sufrir, ¿no sería mejor como que eso no pasara? Y la parte que yo no entendía era por qué Jesús se vuelve y le dice: Satanás, apártate de mí, Satanás. Yo digo, pero qué raro, ¿por qué Jesús dice eso? Si Pedro está con toda la buena intención de que Jesús no sufra esas cosas. Yo tengo un amigo a quien yo respeto muchísimo, admiro, lo quiero muchísimo. Él trabajó como diplomático en un país y él no es de esas personas de los que se quedan con la boca cerrada. Él llega y habla y dice, y por hablar y decir se ganó muchos enemigos siendo un diplomático. Pero él dice que ese país donde él trabajó le encantó y es un país un poco complicado. Y yo le dije una vez, él me dijo también que cuando se pensionara quería volver a ese país. Es más, compró una casa allá. No vive ahí todavía, pero tiene una casa allá. Y yo le decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué mejor no se va para Costa Rica? Costa Rica quizá no sea lo mejor del mundo, para no rajar, ¿verdad? Nosotros, que tal vez no sea lo mejor, pero es tranquilo. Y me dice, no, es que a mí me gusta ahí. Yo quiero irme ahí. Y lo traté de convencer y me dice, no, cuando yo me retire yo me voy a ir ahí. Y está bien, yo tenía una buena intención según yo, porque él podría tener alguna complicación allí. No, es que yo quiero ahí. Y cuando en ese pasaje de Mateo 16:23, Jesús se vuelve y le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, logré comprender que se lo dice a Pedro, pero le está hablando a Satanás. Por eso fue que se dirigió a Pedro. Pero la clave, donde yo entiendo y veo la luz en este pasaje, es donde le dice, ¿quieres hacerme tropezar? No se lo dice a Pedro, se lo dice a Satanás. Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? ¿Y de qué forma? ¿Cuál es la forma de hacer tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Allí es donde está nuestro tropiezo. Cuando nuestra mirada no está en servir a Dios, en darle lo mejor a Dios, en buscar la puerta estrecha, sino en buscar las cosas de los hombres. Cuando nuestro interés está más bien en tener una posición. Cuando lo que queremos ser el mejor ingeniero, el mejor doctor, cuando lo que quiero es ser, no es que debemos ser mediocres en el trabajo, no estoy diciendo eso. Pero es que debemos hacer, como también dice la palabra, una cosa sin dejar de hacer la otra. Debemos ser los mejores en lo que hacemos para brillar como hijos de Dios. Pero el problema es que nos enfocamos tanto en buscar aquello que cuando llegamos a casa nuestras fuerzas están consumidas. Y entonces llegamos, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para estar a solas con el Señor. Mucho menos si se trata de quizás venir a la iglesia a orar. No es una vez a la semana y ya le di a Dios lo mejor. Es buscarlo permanentemente. ¿Por qué sí podemos dedicar tiempo para otras cosas y muchas veces para el Señor no? Hemos fallado en fijar nuestras prioridades. Nuestra prioridad debe ser buscar la puerta estrecha, porque son pocos los que la hallan. Me causa preocupación. ¿Recuerdan el pasaje de las 10 vírgenes? Las 10 iban a esperar al novio para participar de las bodas. Las 10, el 100%. Aquí no estamos hablando de unos que sí creen y otros que no creen. Podríamos quizá compararlo con aquellos que estamos en la iglesia, los que estamos apuntados a venir a escuchar la palabra de Dios.
Pero del 100% de las 10 vírgenes hay 5 que no están preparadas. Están en el mismo grupo, tienen la misma intención, pero no están preparadas. Entonces cuando se acerca el novio, resulta que las 5 insensatas, le llama la Biblia, quieren que les presten, que le den un poquito de eso que las otras tienen. Y ellas les dicen, no, si les damos de lo que hemos conseguido, no nos alcanzará a nosotros. Vayan ustedes a buscar lo suyo. ¿Y qué sucede? Las primeras 5 se van con el novio a participar de la boda. Las otras llegan tarde. Estaban apuntadas también. Eran partes del 100%. Pero por no prepararse, llegan tarde. Y otra vez, Mateo 25, 11. Del 11 al 13, dice: después llegaron también las otras, las que no habían estado preparadas. Y le dijeron, Señor, Señor, suplicándole, Señor, Señor, abre la puerta, Señor, abre la puerta. Y otra vez Jesús, con esa suavidad y sutileza que muchos no queremos reconocer, dice, no las conozco. Así les respondió, no las conozco. Pero yo, no las conozco, no sé quiénes son. Por lo tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos, porque no saben el día ni la hora. Debemos mantenernos despiertos, no enfocados en las cosas del mundo, no enfocados en las cosas de los hombres, enfocados en buscar ¿qué cosa? La puerta estrecha. Para llegar a ser de los pocos que la hallan. No vaya a ser que cuando usted llegue y toque y toque y toque y toque y toque, entonces les digan, ¿quién es? Soy yo, ¿te acuerdas? No, no te conozco. Podría pasar. Mi motivación hoy es que revisemos nuestros conceptos y que reajustemos nuestras prioridades, hermanos. Que no nos dejemos manipular, llevar por las corrientes del mundo, que no nos desenfoquemos y perdamos la vista, pongamos la vista en las cosas que nos distraen. Eso era el tropiezo del que habló Jesús, del que le dijo a Satanás cuando le habló a Pedro. Ese es el tropiezo. Lo que te impide poder entregar tu vida en servicio a Dios dándole lo mejor. Ese es el tropiezo, eso es lo que nos hace caer. Debemos estar preparados porque aquel día va a llegar. Ese día va a llegar, Él dijo que iba a llegar y yo le creo. Y quiero que por favor usted le crea, porque Él no miente. Y cuando ese día llegue, ojalá, yo espero en Dios que nosotros seamos de los que Él conoce. De que nos llame por nombre y que nos diga, ven para acá, ven, sí, usted también, y usted. Yo eso es lo que espero, porque cuando estemos con Él, allí sí será lo mejor de esta vida. Allí sí, allí es donde no va a haber llanto, lloro, donde no va a haber enfermedad, donde Él será nuestra luz, donde la eternidad será un gozo con Él. Eso es lo que debemos buscar. Y para llegar allí, tenemos que encontrar y pasar la puerta estrecha. Pocos, muy pocos. Yo quisiera pedirle a producción, por favor, que me ponga la última diapositiva. La última. Y que usted se lleve esa imagen, por favor. Que usted se lleve esa imagen en la mente. No tiene nada especial, yo no la hice. Como casi todo el mundo la bajé de Google, pero nos habla de cómo en un grupo de muchos son pocos los que el Señor va a escoger. Esforcémonos, hermanos, por ser de esos pocos. Meditemos en eso y démosle gloria a Dios. Démosle gloria a Dios, porque lo que hace no es para asustarnos, es para alertarnos y que estemos preparados. Enfoquémonos.
Le doy gracias a Dios y toda la gloria a Él. Gracias a ustedes también por haber compartido y puesto atención. Que la gloria sea solo para el Rey. Démosle un aplauso al Señor. Al Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. El Señor los guarde.